Esta computadora cantaba. Cada vez que terminaba de hacer un cálculo sonaba una melodía o My Darling Clementine. Por eso decidieron llamarla Clementina. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine. Pero esta no era una computadora cualquiera. En 1961, la UBA, la Universidad de Buenos Aires, puso en marcha la primera computadora científica de Sudamérica. Llegó en barco desde Inglaterra tras una licitación internacional. Costó el equivalente a millones de dólares actuales. Medía 17 metros, ocupaba toda una habitación y tardaba 3 horas en encenderse. Sin dudas era una apuesta enorme que estaba haciendo la Universidad de Buenos Aires, pero no solamente para tener una máquina moderna, sino para poder estar a la vanguardia tecnológica y científica de todo el continente latinoamericano. Porque detrás de Clementina estaba el Instituto de Cálculo de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Un proyecto impulsado por el matemático Manuel Sadowski, padre de la computación en Argentina, el decano de aquel momento, Rolando García, y la matemática Rebecca Guber, que reunió a programadores, físicos, matemáticos, ingenieros y economistas para responder a una pregunta revolucionaria en esa época. ¿Cómo puede la ciencia ayudar a desarrollar un país? Su objetivo era clarísimo. Querían construir capacidad científica propia. Allí también trabajó Cecilia Berdichevsky, considerada la primera programadora de Argentina. Sí, con este dato rompemos varios mitos o prejuicios. Las primeras programadoras en nuestro país fueron mayoritariamente mujeres. ¿Por qué? Bueno, porque en esa época programar era considerada una tarea técnica, meramente administrativa. Pero lo más extraordinario no era quiénes trabajaban ahí, sino para quién trabajaba. El Instituto de Cálculos no solo investigaba para poder publicar papers o artículos científicos, sino que investigaba para poder resolver problemas concretos de Argentina. De hecho, el sueño de Sadowski iba mucho más allá. Su objetivo era crear el Servicio Nacional de Computación, es decir, una infraestructura científica puesta al servicio del Estado Nacional. Podemos decir entonces que Clementina no era solo una computadora, sino que era un proyecto de soberanía tecnológica y científica. Y me voy a mi querida Bahía Blanca, porque allí el ingeniero Jorge Santos, quien había sido parte del Instituto de Cálculo, empezó a desarrollar uno de los primeros proyectos para tener nuestra primera computadora NACAM Pop nacional, que se llamó SEUNS. Ese era quizás el mayor logro de Clementina: conectar universidades, formar científicos y crear capacidades tecnológicas que el país nunca antes había tenido. Pero 5 años después, todo se desmoronó. El 28 de junio de 1966, un golpe militar derroca al presidente constitucional Arturo Illia. Y un día como hoy, el 29 de julio, pero de 1966, la cabeza de esta dictadura, Juan Carlos Onganía, manda a intervenir las universidades de forma violenta. La Policía Federal ingresa a las universidades nacionales golpeando y deteniendo a estudiantes y docentes. La historia recuerda esta jornada como la noche de los bastones largos. Dentro del Instituto de Cálculo, la mayoría renunció. Quienes quedaron eran simplemente técnicos. Y así comenzó una de las mayores fugas de cerebros que tuvimos en la historia argentina. Y así, con represión, se inició otro modelo de desarrollo. Adalbert Krieger Bacena era el ministro de Economía del dictador Juan Carlos Onganía. Lo que hizo fue impulsar políticas que favorecieron la apertura al capital extranjero y redujeron el rol del Estado Nacional en el desarrollo de la tecnología. Un ejemplo de lo que pasa con estas políticas es el dato de que IBM, esta empresa privada y extranjera, empieza a tener mayor incidencia en nuestro país en la formación de técnicos y también en la provisión de su tecnología informática. En el año 1970, Clementina se apagó definitivamente. Argentina no perdió simplemente una computadora, perdió una generación de científicos que estaba enseñándole al país a resolver sus propios problemas y a construir su propia tecnología. Si bien la historia recuerda este día por el golpe, por los bastones, tal vez deberíamos empezar a recordarlo por todo el conocimiento que nunca llegó a construirse. Porque hay muchas formas de apagar un proyecto científico. Algunas usan la fuerza, otras simplemente dejan de financiarlo. Entonces la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué país queremos construir? ¿Uno que produce su propio conocimiento
o uno que depende del conocimiento de otros. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine, thou art lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. Yo soy Josefina Vale, esto es Archivo Vivo. Hasta el próximo episodio.